Hola gente, ¿cómo están? Esta semana me tocó hacer un pedido muy especial y me encargaron un cuaderno con solapa. Así que se me ocurrió la idea de hacer un cuaderno conjunto con ustedes y mostrarles el paso a paso de la técnica que uso para ponerle solapas a las tapas de los cuadernos. Sería un cuaderno como este. Así que si te copa la idea, quédate porque ya empezamos. Si no me conocen, mi nombre es Cecilia y este es el canal de Kima Cuadernos y Kima Imprimibles. Copate tiene como 10.000 años. Copate. Te gusta, tendría que haber dicho. Bueno, les voy a mostrar cómo hacer este tipo de solapas. Este es un cuaderno anillado, pero puede ser cosido en la misma técnica. Y lo que vamos a necesitar van a ser 4 piezas. La pieza de la solapa, la pieza del lomo, la tapa principal y la tapa posterior. Entonces, les cuento que este es un cuaderno pocket, que es el tamaño A6, que la hoja tiene aproximadamente unos 15 centímetros por 10,5 de ancho, con lo cual las tapas que voy a usar son de 11 centímetros de ancho por 15,5 de alto, porque me gusta dejarle un margen de 5 milímetros excedente de la hoja. Eso es a gusto. Yo lo hago para que no queden las hojas después al ras. Entonces, lo que vamos a hacer es, como primer paso, marcar esas medidas en el cartón y las vamos a cortar. Estoy usando un cartón de 1,5 milímetros de grosor porque es el que me permite mi máquina anilladora perforar. Más grueso forrado no me lo permite. Entonces voy a ir marcando los 11 centímetros y los 15,5. Que este tiene justo ahí. Y voy a proceder a cortarlos. Una vez que ya tengo la tapa delantera, la tapa posterior, el lomo y la solapa, voy a poder continuar con el trabajo. Ahora, ¿cómo calculo yo el lomo? El lomo lo calculo tomando el interior que le voy a colocar al cuaderno o a la libreta. En este caso yo acá tengo 80 hojas de papel ecológico de 75 gramos para que tengan un referente. Lo voy a colocar entre las dos tapas y voy a medir el ancho de esto, el grosor. Me da 1 centímetro y 2 milímetros. Así que el lomo yo lo voy a calcular del mismo alto, pero le voy a sacar 1 milímetro al ancho. O sea, va a tener de ancho 1,1 milímetro. Es mi técnica. Cada encuadernador tiene su forma y su cálculo de determinar el ancho del lomo. Este es el que yo uso y siempre me resultó. En cuanto a la solapa va a ser al criterio y gusto de ustedes. Yo la hice en este sentido y con esta forma porque me remite a un sobre de carta y me gustó este modelo, pero también pueden ser solapas rectas, redondas, con forma. Al final del video les voy a mostrar algunos ejemplos. Si ustedes quisieran hacerla de la misma manera que lo estoy haciendo yo, les cuento que abajo les voy a dejar un link con la descarga del molde de la solapa para que la puedan recortar para un cuaderno A6. Después ustedes la escalarán, la modificarán, pero por lo menos lo van a tener de guía. Entonces, una vez que ya tenemos las 4 piezas, lo que vamos a hacer es forrarlas. La tapa frontal la forré con una tela, puede ser con un papel, el material que ustedes prefieran o suelen utilizar, de la manera en que se forman todas las tapas. Le dejé un margen de 1,5 centímetros por lado y eso es todo. La dejo bajo peso para que tome forma lo más plana posible. Ahora, en cuanto a las otras piezas, yo acá tengo una tela negra de encuadernación. Y lo que voy a hacer es colocarle, se ve opaca porque este es el lado interno, voy a colocar la contratapa, el lomo y la solapa, todo junto porque va a quedar una sola pieza, ¿sí? Si ustedes estuviesen haciendo una encuadernación cartoné, a esto le van a tener que sumar el lomo que iría acá y la tapa delantera. Serían 5 piezas en total, pero en este caso son solo 3. ¿Cuánto voy a dejar entre la tapa y la solapa como bisagra y, entre la tapa y el lomo como bisagra y entre el lomo y la solapa como bisagra?
5 milímetros. Yo suelo usar 7 para los cuadernos grandes y en el lomo interior porque tienen el hilo y son mucho más altos, pero en este caso con 5 milímetros es suficiente. Entonces los vamos a ir pegando en esta forma. Bueno, acá yo ya lo tengo pegado y recortado, le dejé a cada lado un margen para que los dobleces queden más prolijos. Yo corto utilizando esta regla que ya mide, está llena de cola, pero bueno, es un taller. Ya mide 1,5 centímetros. En algunos casos me quedé corta con la tela, pero no va a ser importante. Lo que yo les quiero mostrar son los cortes que yo hago para terminar de forrar este cuaderno. Entonces lo primero que hago va a ser quitarle las esquinas con este cortador de esquinas, o como lo llamen en sus países. En realidad no corta, sino que los mide para cartón de 1,5. En general se puede quitar un poco de la tela, de los dobleces, de las bisagras, pero no hagan un corte muy profundo porque si no quizás no va a cubrir la guarda. ¿Para qué se hace esto? Para evitar que haya volumen innecesario en el doblez de la bisagra. Vamos a repetir lo mismo de este lado. Bueno, para doblar las esquinas lo que vamos a hacer es marcar el doblez, ¿no? Para tener una referencia. Así y así. En todos los ángulos. Esto sería mucho más fácil si la forma de la solapa fuera, por ejemplo, recta. Marcamos ahí. Marcamos ahí. Marcamos acá. Y marcamos ahí. Entonces, cuando ya tenemos marcado ahí y ahí, esto va a ser lo que recortemos, pero siempre vamos a dejar una distancia de aproximadamente 2 milímetros para que tape el cartón. Bueno, ahora vamos a pegar primero la parte superior, la inferior y después los laterales. Voy a proceder colocándole un poquito de cola. Bueno, así quedaría forrado completamente. Lo vamos a dejar bajo peso por lo menos 1 hora, como todas las tapas. Eso igual les aclaré a ustedes para que quede lo más plano posible. Una vez que ya estuvo bajo peso, lo que vamos a hacer es colocarle la guarda. Bueno, dos cuestiones. La guarda puede ser también de papel, de tela, de lo que ustedes quieran. Yo prefiero en las bisagras siempre colocar tela para que en el movimiento de doblez el papel no se raje, sobre todo si es un papel grueso. Yo voy a hacer acá una guarda combinada, mitad en papel de 120 gramos aproximadamente, teñido en masa, y el resto en tela. ¿Cómo lo voy a aplicar? Como si fuese un papel común. Acá yo ya tengo recortado la forma que debería tener esta guarda, y en este resto después voy a colocar papel. También les voy a dejar en el mismo link el molde de este recorte por si a ustedes les sirve. Es para las mismas medidas de este cuaderno, igual que como les comenté antes, lo pueden escalar o modificar. Y si quisieran forrarlo todo en papel o todo en tela, pueden extender la pieza y cubrir la totalidad de la tapa. Bueno, vamos a pegarlo. Momento, si llegaste hasta acá y te gustó lo que viste, te voy a pedir que me hagas un favor. Le pongas like al video si te gustó, lo compartas, te suscribas, porque de verdad nos ayuda un montón a los creadores de contenido a seguir generando este tipo de videos. Cuando coloques la guarda, fíjate que queden equidistante todos los márgenes
para que quede lo más prolijo posible. Siempre la tela suele extenderse, o no es la palabra exacta, pero bueno, sabrás entenderme, cuando está húmeda. Así que también tené en cuenta eso. Esta cola la vamos a dejar secar y después la vamos a sacar con la goma especial. Otra cosa que es importante es que cuando la vayas pegando, marques bien el doblez de la bisagra, para que después no se te levante como pasa ahí cuando lo dobles, cuando estés utilizando la libreta ya terminada, digamos. Mientras dejamos que se seque, voy a recortar el papel de la guarda, que simplemente es un papel, como les dije, de 120 gramos, teñido en masa. Y lo voy a cortar, este es un tamaño A5 por la mitad, porque va a calzar perfectamente con la medida de mi libreta. Entonces voy a cortarlo por la mitad. Y se le voy a pegar tanto a la tapa delantera, como a la trasera, y así vamos a terminar de forrar las dos tapas. Mientras dejo a secar la tapa, les muestro en el terminado que yo le coloqué un broche. Ustedes pueden colocarle un broche, un imán. El imán debería ir antes de forrar la tapa porque no se tiene que ver. O un elástico. Lo pueden colocar el elástico directamente en la parte de atrás y que trabe la solapa. Eso queda mucho mejor cuando la solapa es recta. Les voy a mostrar otros cuadernos que son un poquito viejos. Este es uno de los primeros que hice. En este caso no es anillado, sino es cosido. Pero para que vean, con imán, para que vean la solapa, el recorte, que puede ser lo que ustedes se imaginan, siempre que mantengan la técnica del lomo. Acá tenemos otro con la solapa recta, como les comentaba antes, con imán. Ven, acá se ve que el imán está debajo de la tela de la tapa. Y otro también con broche. Este está súper usado, es del 2020, es una agenda. Así que bastante práctico. Se dan cuenta que para una agenda la solapa no se rompe y funciona perfectamente. Y acá, como ven, está forrado con papel, no con tela. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si tenés alguna otra técnica distinta a la que yo uso, lo podés dejar en comentarios, consultas, dudas, opiniones. Voy a tratar de responderlos todos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y gracias por estar en este canal.